Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien y de lo mejor. En esta ocasión seguiremos hablando de la escritura de la lengua quechua, centrando nuestra atención en las vocales. Increíble que haya grupos de intelectuales defensores de la lengua que creen que el quechua es exactamente lo mismo que el castellano. Es increíble que todavía hasta la fecha no podamos diferenciar entre oralidad y escritura. Y lo más increíble es pensar que las reglas de escritura utilizadas en la lengua castellana deben aplicarse también a la escritura de la lengua quechua. Eso es completamente absurdo. Eso es no diferenciar que el quechua es una lengua totalmente diferente, distinta a la lengua castellana. Con el ánimo de contribuir a aclarar esta discusión, permítanme diferenciar primero términos de lenguaje, lengua, habla, dialecto. Luego pasaremos a explicar un poco sobre la diferencia que hay entre fonema y fono. El lenguaje es universal. ¿Qué quiere decir esto? A través del lenguaje todos podemos comunicarnos. A través del lenguaje podemos comunicarnos los rusos con los quechuas. Los quechuas pueden comunicarse con los ingleses, con los shipibos, con el abajún. Pero también a través del lenguaje podemos comunicarnos con los animales, con las plantas, con el cosmos. Es decir que el lenguaje es universal, es amplio, mientras que la lengua es particular. Con la lengua ya no podemos comunicarnos con todos, solamente con el grupo que pertenece a esta comunidad lingüística. Ejemplos de comunidades lingüísticas tenemos cantidad. Por ejemplo, tenemos el español, es una comunidad lingüística. El inglés es otra comunidad lingüística. El quechua, el abajún, el shipibo, el aymara son comunidades lingüísticas. Es decir, comunidades, personas, colectivos que manejan un solo código lingüístico para poder interrelacionar. ¿Está claro? Mientras que el habla es individual. El habla es la concreción de la lengua. Si la lengua es abstracta, el habla lo concretiza. Si la lengua es particular, la lengua es individual. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos hablamos igual, a pesar de hablar la misma lengua. Yo hablo quechua, tú también hablas quechua, pero no todos pronunciamos igual, no todos entonamos igual. Algunos tienen sus propios estilos totalmente distintos al mío. El amigo de tu lado, o tu papá o tu mamá, tiene su forma de hablar totalmente distinto a ti, a pesar de vivir en la misma casa. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, esto nosotros lo conocemos en castellano como llave, pero no todos dicen llave. Algunos dicen llave, otros dicen llave. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando todos por igual, pero no por eso vamos a desmerecer el habla, dialecto. La lengua también varía de acuerdo a regiones. La lengua varía de acuerdo al contexto. La lengua varía de acuerdo a la edad de las personas. Los niños no hablan igual que los adultos. Los adultos no hablan igual que los ancianos, por ejemplo. La lengua varía no solamente en términos. La lengua varía no solamente en letras o en sonidos. La lengua también varía en lo sintáctico. La lengua también varía en la entonación. Por ejemplo, no todos decimos juk al número 1. Hay un grupo que dice juk, pero hay otro grupo que dice oj, otro grupo que dice joj. La diferencia, ¿dónde está? La diferencia está en la oralidad, y eso depende del lugar donde me encuentro. Algunos dicen, por ejemplo, tica, pero tica tiene variaciones. No significa lo mismo en el Cusco tica con lo que significa en Ayacucho o en Huancavelica. Lo mismo va a pasar con la palabra uno. Uno significa una cosa en el sur del Perú y otra cosa significa en el centro del Perú. Entonces, la lengua sufre también variaciones, y a esas variaciones que sufre la lengua en el nivel fonológico, en el nivel morfológico, en el nivel sintáctico, es el que se le conoce como dialecto. Y algo muy importante, la lengua no es étnica, la lengua es general. Si nosotros hablamos de la lengua quechua, vamos a ver que la lengua quechua trasciende fronteras políticas. Hacemos mal en afirmar que el quechua es regional. ¿Por qué digo esto? Porque habemos muchas personas, muchos intelectuales, muchos profesionales que le hemos puesto la etiqueta de quechua ayacuchano, quechua cusqueño, quechua puneño, quechua huanuqueño, quechua pasqueño, quechua ancaxín. El quechua no es étnico, el quechua es general. La lengua quechua pertenece a un pueblo originario que nosotros lo conocemos como el pueblo quechua, y la lengua no podemos fragmentarlo. La lengua no podemos atomizarlo, la lengua no podemos localizarlo en regiones, en provincias o en distritos. Si hacemos eso, lo que estamos haciendo es contribuir
a la atomización de la lengua y posteriormente a la desaparición de la lengua. Cuanto más pequeñitos, somos más fáciles de desaparecer. Hay que cambiar también ese discurso. Seguidamente vamos a abordar el tema de fonema y fono. ¿Cómo está compuesto las letras del alfabeto quechua? ¿En base a qué se han determinado las letras del alfabeto quechua? ¿Alguna vez te has preguntado sobre este punto? ¿Cuáles han sido los criterios para decir estas son las letras que van a conformar el alfabeto quechua? Las letras del alfabeto quechua están conformadas en base a los fonemas, no en base a los sonidos. Entonces me preguntarás, ¿pero qué es un fonema? ¿Y qué es un sonido? Explicamos. Acá tenemos, por ejemplo, la palabra huasi. Cuando escuchas huasi, inmediatamente en tu cabeza, en tu mente, en tu cerebrito aparece la imagen de una casa, ¿cierto? Pero si digo hasi, ya no aparece la imagen de la casa, sino aparece otra imagen. ¿Qué lo hace diferente? Fíjense, acá tenemos huasi, hasi. Asi, asi, ambas terminan igual. La única diferencia está entre la W y la Q. El cambio de esta W por la Q hace que el significado cambie. Por lo tanto, el fonema es esa unidad mínima que distingue significados. ¿Qué quiere decir? Que la wa, la Q, la pa y la ma son fonemas. ¿Por qué? Porque está diferenciando significados. Está distinguiendo significados. En cambio, el sonido es totalmente distinto. Por ejemplo, digo Itana. ¿Qué aparece en la cabecita? ¿Qué aparece en nuestra mente? ¿Qué imagen surge en nuestra mente? De una plantita, ¿cierto? La planta que pica. Y si digo Itaña, ¿cambia el significado o se mantiene el significado? Se mantiene, ¿verdad? Entonces quiere decir que el cambio de la N por la ñ no está cambiando significados, solamente está cambiando la pronunciación de la N. Quiere decir entonces que la ñ y la N es el mismo fonema, porque no está distinguiendo, no está oponiendo significados. Por lo tanto, la N y la ñ es un sonido del mismo fonema. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando digo ringri. Algunos dicen lingri, algunos dicen ringri. Si yo digo ringri, me refiero a esto, ¿cierto? Y cuando otros dicen lingli, también se refieren a esto. No está cambiando el significado. Por lo tanto, la R o la L y la N no son fonemas. Son simplemente sonidos de este mismo fonema. A eso que en lingüística lo llaman como alófonos. Es decir, la N y la R y la L son sonidos o son alófonos de un mismo fonema. O cuando digo orjo y urju, tampoco. Orjuman mirichkani, urjuman mirichkani. ¿Cambió el significado? ¿Es distinto? No, para nada. Sigue siendo lo mismo. Diga orjo o diga urju, sigue siendo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Entonces, que la O y la U pertenece a un solo fonema, aunque suene diferente. Cuando yo hablo, puedo decir orjo, puedo decir urju, pero no quiere decir que cambie el cambio de la O por la U. No va a cambiar para nada el significado de la palabra. Sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, el fonema es esa unidad que distingue significados. En cambio, el sonido son pronunciaciones distintas del mismo fonema y no cambia el significado ni de las palabras ni de la expresión. Dijimos que la lengua quechua ha elaborado su alfabeto en base a fonemas, no en base a sonidos. Eso debe quedar bien claro. El quechua tiene solamente 3 vocales fonémicos. Solamente tiene 3 fonemas vocales. Y esos fonemas vienen a ser la I, la U y la A. El fonema I, en su realización, cuando la persona habla, dependiendo del contexto donde se encuentre dentro de la palabra, puede sonar hasta de 4 maneras. De esta manera, I, como de mi, o puede ser así, como esta. Mi, si, pronuncien bien. Mi, si. ¿Cuál es más cerrada y cuál es ligeramente más abierta? Mi, si. La primera es esta. Esta es esta, la última. En cambio, si yo digo erge, sigue siendo esta misma I, es el que se ha abierto mucho más. ¿Por qué? Por culpa de este sonido postvelar que está acá atrás. Entonces, como este sonido ja, está hacia atrás de la cavidad bucal, entonces al abrirse también abre a la vocal. Entonces ya no suena como una I, sino suena como una E del castellano. Erge. Por eso cuando esta Q desaparece, ya no dicen erge, sino dicen irgi.
Ya no dicen orjo, dicen urjo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos un fonema I y tenemos 4 sonidos. A estos 4 sonidos que son variantes del fonema es el que se le conoce como alófonos. Y esos alófonos es igual que sonido, ¿cierto? Entonces, hay un fonema I y tiene 4 alófonos o 4 sonidos. Lo mismo sucede con la U. Lo mismo sucede con la U. Entonces, hay un fonema U y que tiene 4 alófonos. O sea, concretiza en el habla con estos sonidos. Ejemplo, tenemos punku, punku. A ver, comparen la primera U de la segunda U. ¿Suenan lo mismo? No, la primera U es más cerrada. En cambio, la última U, la U final, suena un poquito más abierto, se relaja un poquito más. Entonces suena punku, punku. O, si esta U está en contacto con la posvelar K, suena como si fuera la O del castellano. Entonces decimos, por ejemplo, orjo, orjo. La primera U es más se abre un poco más, pero la final es mucho más abierta todavía. Orjo, orjo. Esta diferencia es el que no lo notan varios defensores del pentavocalismo. Como escuchan una O o escuchan una E del castellano en la pronunciación de la lengua quechua, entonces ellos piensan que el quechua también tiene 5 vocales como si fuera el castellano. Estos vienen a ser sonidos. Los fonemas vienen a ser el fonema I y vienen a ser el fonema U. Esto es lo que sucede con la I y con la U, también sucede con la A. Pero de este punto ya no se dan cuenta. Como no hay mucha diferencia entre la A, hay 4 A's también como sonido. En esta palabra manca, la primera A es más cerrada y la A final de palabra es más abierta. Pero esa diferencia en el oído, que está acostumbrado a distinguir sonidos vocálicos del castellano, no lo distingue. Pasa lo mismo, por ejemplo, con cuando está en contacto con la posvelar. Yo digo aja, aja. Entonces cuando digo aja, se abre mucho más esa vocal. Ya no es la A de anca, ya es la A de aja, que es más abierta. Cuando está antes de la posvelar, es un poco más cerrada que la A que está al final de palabra. Entonces, ¿cuántos sonidos vocálicos tenemos? Por cada uno de los fonemas tenemos 4. El quechua solo tiene 3 fonemas vocálicos, pero tiene 12 sonidos vocálicos. Es decir, cada uno de estos fonemas se materializa mínimamente en estos 4 tipos de sonidos. Puede haber mucho más, dependiendo de quién lo pronuncie. Lo que estamos distinguiendo es solamente 4 sonidos vocálicos para cada uno de los fonemas. En total, 12 sonidos. Y de esto no se dan cuenta ellos. El alfabeto de la lengua quechua está elaborado en base a fonemas. No está escrito, no está elaborado en base a sonidos. No está elaborado en base a alófonos. No está elaborado en base a fonos, sino a fonemas. Esta es la clave. Si no entendemos este proceso, vamos a seguir con esa maldita discusión de 5 vocales, 3 vocales, 5 vocales, 3 vocales. Para finalizar, veamos. Esta I, cuando está cerca, cuando está antes o después de esta posvelar Q, puede sonar como E o como E. La U, cuando está antes de esta Q, puede sonar O puede, y si está después, suena como O, más abierta. E, O. Además, solamente la I y la U suena como si fuera la vocal E o la vocal O del castellano cuando está en contacto con esta posvelar. Con otros fonemas no varía. Siempre va a ser I, siempre va a ser U. Nadie dice rome, nadie dice choccha, nadie dice caspe. El quechua tiene solo 3 fonemas vocálicos. No tiene 5 fonemas vocálicos como tiene el castellano. Eso es todo, muchas gracias. Si te gustó el mensaje, si te gustó el trabajo, denme un like. Suscríbete a mi canal. Juntos caminaremos.